Si bien este proyecto de ley, como tú lo venías hablando, va enfocado hacia las terapias afirmativas. Ellos como... Expliquemos qué es una terapia afirmativa, porque mucha gente, o sea, a ver, si a mí me dicen afirmativo, mi sentido común me indica que lo que va a afirmar es la realidad corporal de una persona, en lugar de someterla, por ejemplo, a cambios hormonales o a cirugías muy invasivas que incluso generan daños irreversibles. Ahora, ¿a qué le llaman ellos terapias afirmativas? Las terapias afirmativas son hacia la percepción o hacia el género de la persona, que si bien, pues estos son los temas que nosotros hablamos, pero cuando hablamos las terapias de conversión, que precisamente el lenguaje es confuso para todas las personas. Es orwelliano, es orwelliano. Literalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Que las terapias de conversión precisamente son de personas homosexuales, convertirlas a heterosexuales. O personas transexuales, o dependiendo de la identidad o orientación que tengan, convertirlas a heterosexuales. Entonces, lo que se busca en este proyecto de ley es simplemente afirmar esa identidad de género de la persona. Básicamente es eso. O sea, afirmar la identidad, aunque esa identidad esté en guerra con la realidad corporal, la realidad material de esa persona. ¿Qué opinas sobre este lenguaje, Nael? Es decir, ¿te cierra llamar afirmación y conversión en este caso, conversión no al hecho de hormonar, castrar, extirpar, hacer una mastectomía? Eso no sería una conversión, eso sería una afirmación, según este lenguaje. Bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Hoy vamos a estar conversando con quien hicimos recientemente otro video para el canal que, si no lo viste, te animo a que lo hagas. Me estoy refiriendo a Nael Condel. Él es un hombre transexual y activista por una salud mental libre de ideologías. Uno de los últimos videos que publiqué en este canal fue una conversación en profundidad con Nael sobre la cuestión del transgenerismo enfocado en la promoción que se está haciendo de él y de la ideología de género entre la niñez en América Latina. Hoy vamos a continuar con el tema, pero vamos a enfocarnos en una serie de normativas que se están impulsando en distintos países con el propósito, dicen, de prohibir lo que llaman las terapias de conversión. Vamos a enfocarnos principalmente en lo que está pasando en Colombia con uno de estos proyectos de ley, vinculados además a Open Society de George Soros. Ya vamos a estar mostrándote toda la información, pero vamos a empezar con una introducción. Vamos a empezar conversando con Nael para que ustedes conozcan quién es, si es que no han visto el video anterior y llegan por primera vez a este. Nael, bienvenido otra vez. Gracias por tu tiempo. Hola, muchas gracias. Espero tengamos un live entretenido para que la gente se informe realmente de lo que está pasando en todos nuestros países. Y al final, donde hacen una cosa, la quieren replicar inmediatamente en la otra. El último video que hicimos tuvo muchísimos miles de vistas y sigue corriendo, así que esperamos que esté también, con la ayuda, por supuesto, de la gente que vaya llegando y que nos dé una mano para difundirlo. Nael, vamos a empezar. Yo introduje en dos frases nada más quién sos. Dije, es un hombre transexual, yo diría con una particularidad que es, digamos, una de las figuras, yo diría, más importantes en este momento en América Latina en el combate contra la ideología de género y contra la promoción de estas ideologías, sobre todo en el marco de la escuela y de la niñez. Contanos un poco de vos para el público que no te conoce. Bueno, yo soy un hombre transexual. Eso quiere decir que biológicamente nací mujer. Tengo biología femenina, XX, como le quieran decir. Y bueno, yo pasé por todo un proceso desde los 18 años y empecé a hormonarme, pero todo esto lo hice de forma propia. O sea, no tuve como el incentivo LGBT ni nada de eso, porque en ese tiempo, en el año 2004 en Chile, no existía nada de información. Solamente supe que con testosterona podía transformarme físicamente en una apariencia masculina. Porque lo que yo quería era ver un hombre frente al espejo.
muchos años después, pasando también por estas organizaciones, conociendo cómo se mueve el mundo LGBT y todo eso, eh, me di cuenta que estaba con una depresión profunda. Al momento de que yo me declaro de derechas abiertamente, porque ya todo el mundo que me conoce sabe que soy de derechas, cuando me declaro abiertamente empiezo a recibir mucho ataque por parte del mundo LGBT, siendo que yo era una persona que constantemente informaba a favor de todo el mundo trans. Entonces pasó eso y empecé a recibir muchos ataques y en ese momento mi depresión dio un bombazo y empecé con pensamientos suicidas. Y gracias a que llegué por Pablo Muñoz y Turrieta a la doctora María José Mancino, que es una psiquiatra argentina, es que logro estar mejor y aparte logro entender qué había pasado conmigo. Y ahí Vos hasta ese momento entonces no lo habías comprendido. Ahí fue el clic. O sea, cuando el lobby LGBT empieza a hacerte bullying por haber declarado tu ideología política. Sí, cuando llego a una terapeuta exploratoria, es que ella me ayuda a entender qué es lo que había pasado conmigo y por qué llegué a la decisión de querer hormonarme y hacer todo este proceso. Por eso es que yo estoy absolutamente en contra de la ideologización en los menores, de ponerles la etiqueta de trans a personas que están construyendo su identidad. Por eso también estoy totalmente en desacuerdo con la identidad trans en un menor, porque es una persona que está construyendo su identidad. Entonces, ¿cómo sabes que eres trans o que tu identidad no tiene relación con tu cuerpo si ni siquiera has logrado llegar al término o al cúlmine de tu identidad real? Esto sería por lo menos los 25 años, que es cuando ya el cerebro y la parte frontal del cerebro ya está totalmente desarrollada. Entonces, aparte, digamos que construir la propia identidad, en este caso, frente a una autoidentificación en desacuerdo con la propia biología, implica una serie de terapias hormonales, cirugías plásticas, es decir, no es simplemente una construcción en el aire, casi como una mera fantasía, sino que en algún momento de la autopercepción como único factor para determinar mi identidad, en algún momento tengo que dar un salto y cambiar de alguna manera mi cuerpo también, ¿no? Claro, lo que pasa es que si bien hay una contradicción en el propio discurso, pero es una contradicción para hacerlo socialmente aceptable, que es el hecho de decir que la promoción de la identidad o de la identidad trans no tiene relación con la hormonización, cosa que no es así. Claro. Todos los estudios que se han hecho últimamente demuestran que toda terapia afirmativa conlleva, y la aceptación de la identidad conlleva al menor a pedir y exigir terapia con bloqueadores hormonales y después con hormonización del sexo opuesto y las operaciones consiguientes. Entonces, no es inocuo una aceptación de una identidad trans o cambiarles el nombre socialmente. O sea, no es inocuo, no es como que no solamente con el nombre y no pasa nada. Si con eso se va a quedar tranquilo hasta que empiece la pubertad o empiecen el desarrollo de los caracteres secundarios sexuales. Pero el bombardeo por redes sociales de parte de los activistas y los influencers trans es esta idealización de la hormonización, esta idealización de las operaciones, es decir, que con la hormonización no pasa nada, en los bloqueadores puberales es un mero pause en el desarrollo, no pasa nada, no hay repercusiones, o sea, es un canal de mentira tras mentira tras mentira para ellos poder seguir en donde están, o sea, y finalmente ellos viven de que seas trans, o sea, de que entre más trans hay, mejor para ellos. Y mejor para las farmacéuticas que venden además los productos, las hormonas en este caso, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Es decir, ¿es inocuo que tu hijo se someta a una terapia de bloqueadores hormonales y hormonas entrecruzadas? Partiendo porque la FDA no la tiene aprobada como un medicamento para la disforia de género o para el mal sentir respecto al cuerpo. No está aprobada en ese caso.
Primero que puedes sufrir descalcificación de los huesos, problemas del desarrollo óseo por lo mismo, problemas con la estatura, problemas con el desarrollo del sistema inmunológico, de los órganos, de tensión del crecimiento cerebral. O sea, es una cadena tras de otra. Las hormonas sexuales no solamente interfieren en lo que es el desarrollo sexual del ser humano, sino que interfieren en el desarrollo completo del ser humano. Entonces, si tú detienes o frenas o evitas que se desarrollen los caracteres sexuales, como son los ovarios y los testículos, también estás evitando que toda esa cadena se desarrolle y de forma normal. Entonces, Claro. esto es literalmente lo que están haciendo es agarrar a los niños y usarlos como ratas de laboratorio para un experimento donde todos los que lo están promocionando, en su mayoría, están recibiendo beneficios económicos, beneficios políticos, beneficios en todo el amplio sentido de la palabra. Y los que más plata le están metiendo a toda esta promoción son los dueños de la farmacéutica, de las organizaciones que financian clínicas de género, que financian a los activistas, que financian la promoción de todo esto. Todo el resto de la cadena son tontos útiles nomás. ¿Ha habido algún crecimiento de niños trans en los últimos años? Es decir, más o menos la línea es constante, ¿se nace siendo niño trans? ¿Se hace? No, la disforia de género es un trastorno de la identidad sexual. Ese fue el primer término que se utilizó en los años 1920 para definirlo. O sea, esta disconformidad entre el sexo biológico y el sexo que se percibe, o como tú te quieres ser reconocido socialmente. Después fueron cambiando a medida de que la política también se fue metiendo en el tema. Sí, después sí. Sí, Los términos fueron cambiando a medida de eso. Y se puede ver en la línea histórica del DSM y del CIE. Sí. Hubo una explosión en todos los países en dos puntos. Uno fue la instauración de Instagram y TikTok como una red social a la que acceden los niños y los adolescentes. Y segundo fue el modelo afirmativo implementado dentro de los países. Eso, incluyendo la ESI, la educación sexual integral, o la educación sexual no sexista, como se le llama acá en Chile, porque ya que a nadie le gustó la ESI, entonces cambiémosle el término y lo hacemos absolutamente pasable. El otro también fue una explosión súper fuerte post-pandemia. Post-pandemia, sí. Durante la pandemia se les habló, muchos chicos salieron del closet trans, estaban 24 horas casi metidos dentro de una pantalla, o sea, no espería otra cosa. Hay estadísticas que son realmente sorprendentes. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, ha crecido un 4000% la niñez y la adolescencia trans. Es decir, estamos lidiando con un fenómeno artificial, producido, generado por determinados intereses. Y en este contexto empiezo a recibir, seguramente a vos también te pasará, muchos mails de madres, padres de familia muy preocupados porque sus hijos, que no presentaban en principio ninguna característica de las que estamos hablando, a partir de determinado momento empiezan a manifestarse disconformes con su cuerpo y le manifiestan a sus padres que quisieran ser del otro sexo. Esto descoloca a muchísimos padres y madres de familia, no saben qué hacer frente a esto, y allí viene una nueva afrenta del Estado, que es de la que vamos a hablar a continuación, que consiste en prohibir cualquier tipo de asistencia que no consista en agudizar el cuadro de lo que podríamos llamar o no disforia de género. Digo llamarlo no porque en muchos casos ni siquiera es disforia de género realmente, sino que obedece a otro tipo de factores sociales. Entonces empezamos a ver distintos proyectos de ley en la región con los cuales, en el nombre de combatir la tortura, porque claro, ellos te van a decir, queremos combatir la tortura
contra personas LGBT, entonces necesitamos prohibir todo tipo de asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, incluso espiritual, incluso literaria, incluso conferencias que van a ser prohibidas en todo el continente para que nadie pueda generar una influencia sobre estas personas que están confundidas si no fuere en términos de agudizar el cuadro de la confusión. Lo único que va a quedar en pie si estas leyes se aprueban es la posibilidad de hormonar a una criatura, de bloquear su desarrollo hormonal, de someterlo a cirugías, de enviarlo a terapias que simplemente estimulen la confusión del niño en cuestión. Esto está pasando muy fuerte en Colombia, donde se está discutiendo en este momento un proyecto de ley que viene desde el año 2022, auspiciado por organizaciones auspiciadas a su vez por el señor George Soros y su Open Society Foundations, y vamos a incorporar esta conversación a una colombiana que admiro mucho, analista política, Camila Rojas, que ha estado trabajando incansablemente para denunciar este atropello del cual lamentablemente muchas personas no conocen o no conocen en concreto de qué se trata. Bienvenida, Camila, al canal. Hola, querido Agustín y Nael, un placer de estar con ustedes y de tener este tipo de espacios. El gusto es mío. La intención de esto es que sea bien dinámico. Vamos a ir comentando. A mí me interesa mucho, más que opinar yo, todo el mundo ya sabe cuál es mi opinión. Lo que me interesa es que sobre la base de estos proyectos, que me gustaría que nos cuentes más o menos en qué consiste el que han llevado a Colombia, que Nael vaya haciendo algunas reflexiones en torno a lo que podría estar pasando allí muy pronto. Listo, perfecto. Entonces, comencemos. A ver, yo les cuento. Como tú lo hiciste en la introducción, este proyecto de ley lo comenzaron a debatir desde el 2022. Ya pasó, lo presentó Mauricio Toro, uno de los congresistas. No quedó y lo volvieron a presentar. En este momento ya se encuentra, si bien para este proyecto de ley se necesitan 4 debates, ya vamos para el tercer debate. Y ya solamente quedaría debate de la comisión del Senado y quedaría la plenaria del Senado para que ya fuera aprobado en el caso de Colombia. Si bien este proyecto de ley, como tú lo venías hablando, va enfocado hacia las terapias afirmativas. Ellos como... Expliquemos qué es una terapia afirmativa, porque mucha gente, o sea, a ver, si a mí me dicen afirmativo, mi sentido común me indica que lo que va a afirmar es la realidad corporal de una persona, en lugar de someterla, por ejemplo, a cambios hormonales o a cirugías muy invasivas que incluso generan daños irreversibles. Ahora, ¿a qué le llaman ellos terapias afirmativas? Las terapias afirmativas son hacia la percepción o hacia el género de la persona, que si bien, pues estos son los temas que nosotros hablamos, pero cuando hablamos de las terapias de conversión, que precisamente el lenguaje es confuso para todas las personas. Es orwelliano, es orwelliano. Literalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Que las terapias de conversión precisamente son de personas homosexuales, convertirlas a heterosexuales. O personas transexuales, o dependiendo de la identidad o orientación que tengan, convertirlas a heterosexuales. Entonces, lo que se busca en este proyecto de ley es simplemente afirmar esa identidad de género de la persona. Básicamente es eso. O sea, afirmar la identidad, aunque esa identidad esté en guerra con la realidad corporal, la realidad material de esa persona. ¿Qué opinas sobre este lenguaje, Nael? Es decir, ¿te cierra llamar afirmación y conversión en este caso, conversión no al hecho de hormonar, castrar, extirpar, hacer una mastectomía? Eso no sería una conversión, eso sería una afirmación, según este lenguaje. O sea, claro, o sea, según este lenguaje que le encanta dar vuelta a todas las cosas, obviamente eso sería una terapia de conversión. O sea, convertir a esta persona, a este nacido trans, en una persona heterosexual, o una persona normal. Entonces, porque les encanta, aparte, inventar palabras como la palabra cis. Sí, sí. Que es normal nomás, ¿qué tanto? ¿Cuál es el problema?
pero a ellos también les gusta mezclar muchas cosas. O sea, por ejemplo, en todos estos proyectos de ley siempre mezclan la homosexualidad con la transexualidad cuando son cosas totalmente Sí, diferentes. O sea, la totalmente. homosexualidad es la atracción por alguien, la atracción sexual romántica por Mm, alguien de tu mismo sexo versus la transexualidad, que es la disconformidad mm, con tu realidad corporal para ser, para sí. pasar, para transitar hacia la otra, el otro, el Ujú, sexo opuesto, al menos en un rol social, porque como tú bien dices, todo lo que nosotros nos hacemos es cirugía estética. O sea, aquí no hay claro. ninguna cirugía que sea funcional como tal. Al contrario, o Ujú, sea, extirpamos o eliminamos órganos funcionales o destrozamos literalmente órganos funcionales para mm, generar algo nuevo que es mm. estético. Entonces, si Y les eso es una gusta mezclar, afirmación. Y eso es una claro, afirmación. estamos afirmando, es que estamos entendiéndolo dentro de este contexto mágico, estamos afirmando o sosteniendo a esta persona que Mm, nació así, pero hay mm, una realidad, un contexto social que mm, no le permite ser como realmente es. Entonces necesitamos tener esta ayuda hacia la persona, pero es como que no, mm, 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 estás literalmente convirtiendo a una persona sana mm. en un paciente crónico de por vida. O sea, eso es lo que estás haciendo. ¿Y qué es lo que prohíbe, Cami, entonces esta ley? Lo que prohíbe son las terapias de hormonas, de cirugías para niños. No es eso, ¿cierto? Dependiendo, porque es que cuando nosotros vamos a ver el articulado, que es bien confuso, las terapias que prohíbe, que las deja en el artículo 4 y si quieres ahorita más adelante entramos al detalle que dice en el articulado, prohíben pero siempre y cuando no sea hacia la heterosexualidad. Es decir, la vez pasada, y esto fue un análisis que hicimos, y es, si digamos, por ejemplo, si tú eres homosexual y te dan hormonas supuestamente para ponerte, digamos, eres niño y te dan testosterona para que te vuelvas más hombre, porque esos son los errores que a veces se confunde, que dicen, no, pues es que a eso sí es un problema, para eso, si usted le va a aplicar hormonas a los niños para que usted se vuelva más hombre, entonces ahí eso está prohibido, pero si yo le voy a aplicar hormonas, ojo, no existe COSIEC, si yo le voy a aplicar hormonas o le voy a hacer cirugías plásticas, si es hacia la afirmación de esa persona. Entonces, claro, cuando tú comienzas a leer el articulado, Agus, que esta es la parte más compleja del asunto, es que indudablemente comenzamos a tener un problema porque es un proyecto bastante ambiguo. Segundo, es bastante confuso. Tercero, los colombianos, indudablemente en todos los países, si a ti te hablan de tortura, pues ¿quién va a estar a favor de la tortura? Esta es la parte más grave del asunto. Y si bien, y estoy completamente segura que esto pasa en todos los países, y es que en el Código Penal de todos los países, o por lo menos lo que corresponde en Latinoamérica, la tortura está contemplada. Entonces, esa parte termina siendo muy, muy complicado porque, Ujú, claro, cuando tú comienzas a estructurar en el uso del lenguaje de estos partidos socialistas, comunistas, progresistas, como lo queramos ver, pues indudablemente tenemos un problema porque, claro, cogieron la frase de tortura como un caballito de batalla y pues ujú, quién no va a estar en contra de, o sea, quién va a estar en contra de un proyecto cuando tú te están hablando de la tortura como lo están hablando. Pero el problema y la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué significa la tortura? Porque si todo va a ser tortura, si un consejo es una tortura, pues ujú. entonces ahí tenemos un inconveniente. Y además, otra cosa que tú dijiste, Agus, dijiste, ahorita hablabas de que no solo se trata de la disforia de género, estamos hablando por problemas de trastornos post-traumas, por ejemplo, una persona que fue violentada, un abuso sexual que hizo que tuviera una orientación sexual, entonces la persona diferente o hacia su mismo sexo, entonces esa persona no va a recibir ningún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque simplemente toca afirmarlo, o una persona o un niño autista que precisamente tiene una percepción compulsiva hacia las cosas y que Ujú. puede cambiar de decisión constantemente. Entonces, esto De termina hecho, siendo muy importante. Nae. de hecho, eso es un tema súper peligroso porque en Europa y en Estados Unidos se ha aumentado los pacientes que dicen ser trans, pero a su vez tienen diagnóstico de autismo. Ujú. Entonces,
Está súper complicado el tema y como decía Camila, o sea, al final estos proyectos de ley, bueno, en el caso de México ya es ley, lo que vienen es a prohibir cualquier tipo de tratamiento psicológico o ayuda o consejo que vaya en la línea de la real salud de la persona y el bienestar de la persona, y no en la Increíble. medicina del deseo. Entonces yo podría decir tranquilamente que si esto hubiese sido ley en mi país o en Latinoamérica, yo me hubiese matado. Yo estaría muerto, porque no hubiese podido tener ayuda real. Y esto lo Wow. digo siendo súper honesto porque yo fui a muchos psicólogos antes de llegar donde la doctora Mancino y ninguno me pudo tratar, porque al final te vas a topar con el tema de la transexualidad, te vas a topar con el tema de la homosexualidad. Porque un tratamiento exploratorio es ir en la profundidad de la persona. Y si no puedes ir en esa profundidad y solamente tienes que ondear en la superficialidad y cualquier cosa extraña que veas o cualquier cosa que medio veas que te puede conducir hacia allá, no lo vas a poder tocar porque si no te vas preso. Entonces, esto no es Exacto. salud. Exacto. Vamos a ver un poquitito, a ver, creo que se tildó justo Cami. Vamos a ver, Para sí. todas las personas A ver, quedaste creo que tildada, Camila. A ver ahora sí. Quiero ver un segundo un poquito acá lo del proyecto, que lo estoy mostrando sí. en la pantalla. Vamos a darle un poco de zoom. Este es el proyecto del que estamos hablando, que están haciendo todo para que pase y que sea ley en Colombia. Y todo Y es acá todo, incluyendo cortarnos a los que estamos sí, exponiendo por el lado de exactamente. nosotros, porque por el lado de ellos les dan un tiempo infinito, pero a nosotros, ¡pum!, corte. Así los van cortando. Vos has expuesto a él Sí, en el Congreso. expuse y supuestamente eran 4 minutos y después un minuto para cerrar la idea. A mí ya Santiago Santiago Ormazábal nos dieron 2 minutos 40, nos cortaron y después nos dieron 50 o 40 segundos más. Entonces ni No, siquiera respetaron los impresionante. tiempos. Impresionante, una falta de respeto. Acá estamos viendo que lo que prohíbe es algo llamado ecocieg. Recién Camila lo había mencionado. Ecocieg sería una práctica denominada esfuerzos de corrección y o represión de la orientación sexual, identidad y expresión de género. Bien, esto es muy interesante porque ellos, por esfuerzos de corrección o represión, incluyen desde torturas, efectivamente torturas como pasarle electroshock a una persona o ahogarla en agua helada o ese tipo de cosas, que si ese fuese el objeto real de la ley, prohibir ese tipo de prácticas, eso ya está prohibido hace rato en el Código Penal colombiano, de lo mismo que está en cualquier código penal de cualquier nación de América Latina. Con lo cual, el objetivo no es evitar la tortura porque, insisto, nadie en su sano juicio puede considerar que no es una tortura pasarle electroshock a otra persona o, insisto, ahogarla, por ejemplo, en un tacho de agua helada. Evidentemente, no es de eso lo que estamos hablando, pero ellos lo ponen de esa manera porque lo importante es lo que viene debajo. Lo que viene debajo es ayuda psicológica, ayuda espiritual. ¿Para qué? Para que ningún psicólogo vaya a prestar sus servicios como el que le prestaron a Nael, y recién fue extremadamente claro cuando dijo, si este tipo de ley hubiese existido hace algunos años en mi país, yo hoy estaría muerto. ¿Por qué? Porque no podría haber tenido la ayuda psicológica que necesitaba, que no era la ayuda de los ideólogos del género. Y por otro lado, las ayudas espirituales. A ver, hay mucha gente que puede querer recluirse en la ayuda de su iglesia, que ya no sería una ayuda de tipo psicológico en términos estrictos, sino espiritual. Y hay mucha gente con una dimensión espiritual muy profunda, muy presente en su vida, que va a perder ese derecho. Acá lo más importante a tener en cuenta es que quienes van a perder derechos no son tanto los psicólogos o los pastores o los sacerdotes o los escritores, como es mi caso, sino que los que principalmente van a perder derechos son aquellas personas que bien puede ser o homosexuales o lesbianas o bisexuales o transexuales o transgéneros o lo que fuere,
Y que si por el motivo que fuere no están sintiéndose cómodos con esa orientación o con esa identidad de género, no van a tener otra alternativa más que lo que los ideólogos del género llaman una terapia afirmativa. O sea, ir a un psicólogo que les diga, no, la realidad no es tu cuerpo, la realidad es tu autopercepción, por lo tanto tenés que hormonarte, tenés que someterte a cirugías y vas a poder salir adelante, cosa que es una estafa total. Sí, Cami, adelante. Querido Agus, y además esta parte termina siendo muy importante. Lo que voy a decir, porque la gente tiene que entender cómo, de dónde sale la teoría queer, que es precisamente la tercera ola del feminismo. Nosotros tenemos que, y esto tiene que tenerlo muy claro la gente del movimiento LGTBI, y más en el caso de los homosexuales cuando se desaparece el sexo biológico. Resulta que si nosotros vamos hacia la homosexualidad y citamos a feministas de la teoría queer, como lo es Beatriz Preciado, como es Monique Wittig, ellos hacia los años 80 estaban diciendo que las lesbianas no son mujeres y después de 20 años siguieron con los gays no son hombres. Y si las lesbianas no son mujeres y los gays no son hombres, entonces ¿qué son? Y esta parte es la más importante del mundo, que tienen que entender qué va a pasar con esos niños que son homosexuales, que comienzan a descubrir hacia los 12, 13, 14 años y resulta que les digan que no, que es que le tienen que hacer una hormonización porque es que las mismas representantes de la ideología de género y de la tercera ola del feminismo, teoría queer, decían que es que todo homosexual se tiene que replantear si nació en el cuerpo equivocado y que precisamente si le gusta una mujer, es porque si yo como mujer me gusta una mujer, es precisamente porque de pronto debí haber nacido hombre. Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos homosexuales que desde niños les digan, no, es que usted definitivamente está en el cuerpo equivocado y usted es transexual? Pues las tasas, precisamente como lo decías anterior, comienzan a incrementarse y comienzan a subir. El problema de todo esto es que estos procedimientos son irreversibles y además tiene problemas de trastorno de salud mental que son sumamente graves porque los pueden llevar al suicidio, como lo decía Nael. Mira, yo quiero mostrar una cuestión más de la ley que me ha parecido escandalizador incluso. El artículo 5, a ver si lo tengo en pantalla, acá está. El artículo 5 prohíbe, vamos a ponerle un poquito más de zoom, a ver si se ve mejor, acá está. Dice, prohibición de diagnóstico basado en orientación sexual, identidad o expresión de género. Las orientaciones sexuales y las identidades y expresiones de género no podrán ser bajo ninguna circunstancia un criterio catalogador de trastorno mental, discapacidad mental, problema psicosocial o enfermedad mental. O sea, está diciendo que, por ejemplo, un niño, hombre, que manifiesta, por ejemplo, una disforia de género y dice ser una niña encerrada en el cuerpo de un niño, nadie podría decir que eso es un problema psicosocial. Nadie podría catalogar esto de una especie de trastorno de la identidad. ¿Cómo es la cosa, Nael? Es decir, ¿es algo, vos lo calificarías como trastorno, como un problema psicosocial o simplemente como una opción más abierta a cualquier niño? O sea, yo soy súper claro cuando digo que lo que nosotros tenemos es un trastorno psicológico. Y yo lo digo así súper suelto de cuerpo porque para mí no me hace ni más ni menos persona al tenerlo. Solamente que convivo con eso y ya. Pero yo tengo súper claro que las tasas las tasas serias respecto a si tú tomas a un niño que está generando este trastorno de disforia de género desde tierna infancia, que se puede dar por múltiples causales, y múltiples causales a la vez. O sea, ni siquiera es como muchas cosas, sino que muchas cosas al mismo tiempo. Es que este niño con una terapia exploratoria o simplemente con una terapia de espera vigilante activa, como las bautizó así el doctor Kenneth Zucker, que fue su creador e impulsor, estos niños entre un 85 y un 95% desisten de esta identidad trans o de esta disforia de género realmente en la llegada a la adolescencia. Entonces,
por eso es que estos ideólogos muy bien financiados buscan que no se pueda hacer ningún tipo de tratamiento psicológico a estos menores, que no sea la afirmación, porque buscan revertir esta tasa, como también se ha demostrado. O sea, niños que que ingresaban a Tavistock al Hospital Karolinska en Suecia, y eran tratados con un tratamiento afirmativo de género, efectivamente, en el 99% continuaban diciendo que son trans, pasado la adolescencia, porque eran aplicados bloqueadores puberales, hormonización cruzada, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un trastorno, se quiera o no. Y habemos personas que, aunque nos tratemos psicológicamente, igualmente seguimos siendo trans. Pero hay gente que, en su mayoría, al ser tratados, van a desistir, y es lo mejor. O sea, Claro, van a es lo evitar mejor. ser pacientes, van a evitar ser pacientes de por vida. O sea, de verdad, yo me puedo sonreír, pero esto no es chistoso, esto no es gracioso, y yo creo que una persona, si tuviese la elección, una persona en su 100% de capacidad, Sí. le dijeran, por ejemplo, tú, Agustín o Camila, le dijeran, ¿saben qué? Si yo les puedo dar esta píldora para que sean pacientes de por vida y toda la vida tuviesen que ir al médico, ir a la farmacéutica o depender del hospital público, yo creo que cualquier persona diría, no, No, gracias. Eso no, es lo más no. lógico. Y con este tipo de proyectos de ley ya nadie va a poder decir lo que está diciendo Nael en este video. Nadie va a poder decir en Colombia que un niño que tiene un problema de identidad de género tiene en efecto un problema psicosocial o un trastorno mental. No, ya no se va a poder decir. Y fíjate el segundo párrafo del artículo 5. Dice, se permite el acompañamiento médico, atención psicosocial o acompañamiento religioso. Uno dice, ay, bueno, lo van a permitir, qué bien. No, destinados a reafirmar la identidad de género autopercibida. Mira, tú acabas de leer lo que es la ley de Colombia, el proyecto de ley de Colombia. Ya. Yo te leo ahora lo que es el proyecto de reforma a la ley 20.609, más conocida como Ley Zamudio, en Chile. Es una reforma antidiscriminación. ¿Ya? Dale. Dice, en el artículo 2, inciso 3, dice, también se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica y o tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad y expresión de género de una persona o un grupo de personas. Inciso siguiente dice, no se considerará discriminación arbitraria cualquier programa o servicio de apoyo conocido y consentido por la persona e informado al representante legal de su elección, en el caso de niñas, niños y adolescentes, o de personas que la ley considere incapaces, que, promoviendo el respeto a la diversidad y a la no patologización de dichos aspectos, tenga como fin exclusivo proporcionar un acompañamiento integral en el proceso de autoconocimiento de la orientación sexual, identidad o expresión de género. Más o menos palabras, lo mismo. Lo Y si mismo. quieren hacemos el ejercicio con México y van a ver exactamente lo mismo, que fue aprobado al mismo tiempo, que esa parte termina siendo muy importante, Agus, que precisamente este proyecto de ley, cuando se debatió en Colombia el 20 de marzo, el 22 de marzo fue aprobado en el Senado de México y se llama ECOSIG, nada que curar, exactamente la misma información. Y vamos a leer el de México. De hecho, perdón, acá justo lo estoy mostrando en la pantalla, justo está en la pantalla. Es exactamente lo mismo, pero en México, y más o menos al mismo tiempo, como nos decías. Sí, exactamente. Entonces tenemos proyectos replicados en todas las naciones y cuando nosotros comenzamos a leer el articulado dice exactamente lo mismo. O sea, puede modificar dependiendo de los modismos, dependiendo de cómo se expresen en cada país, pero es exactamente igual un proyecto igual que el otro. Y si te das cuenta y dice, mira, con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicio o prácticas quirúrgicas o de otra índole con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas en términos y ahí, bueno. Sí. Sí, es exactamente lo mismo. ¿Y esto cuándo se aprobó?
El de México fue el 22 de marzo y el de Colombia el 20 de marzo. O sea, los dos se debatieron al mismo tiempo. Y se llama igual, EcoCic, en Colombia se llama EcoCiec, en México se llama EcoCic, pero la campaña es igual porque se llama Nada que Curar. El hashtag es Nada que Curar. Entonces, vamos a suponer, digo, para pasar esto en limpio a la gente, vamos a suponer que tu hijo, lamentablemente, en determinado momento empieza a sentir una serie de confusiones y un buen día te dice, quiero ser una mujer. Me siento una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Además, ha vivido ciertos episodios traumáticos. Nadie nace siendo niño trans. Ha sido impactado además por desde el fenómeno de las redes sociales hasta lo que fue la pandemia, pasando por un montón de factores como una educación sexual totalmente corrompida en el colegio, la moda trans y demás. Y este niño se ve en esta situación. Bueno, pues entonces vos como padre no vas a poder encontrar un solo psicólogo que ayude a tu hijo a menos que la pretensión sea que el psicólogo sobreestimule la confusión que tiene tu hijo. Todo lo que un psicólogo va a poder hacer es sobreestimular la confusión que trae tu hijo y eso es lo que llaman terapias de afirmación. Por eso recién veíamos en el proyecto de ley colombiana, a ver, lo voy a leer de nuevo, dice, se permite el acompañamiento médico. Claro, porque ¿sabés qué pasa? Lo voy a volver a poner en la pantalla solo un segundo, porque esto es muy importante para entender la gravedad de lo que estamos hablando. Se permite el acompañamiento médico. Claro, ¿por qué acompañamiento médico? Y porque un médico es el que en algún momento va a tener que recetar bloqueadores hormonales, terapias hormonales cruzadas. Un médico va a ser el que en algún momento va a tener que realizar cirugías. Entonces, evidentemente, esta ley o esta eventual ley no puede criminalizar al médico en temas de identidad de género porque lo necesita. Lo necesita para hacer algo que se llama afirmación de la identidad de género. Luego dice atención psicosocial, claro, es que vas a necesitar también un psicólogo para que esté reafirmando la confusión de este niño. Y o acompañamiento religioso. ¿Para qué? Bueno, para que los sacerdotes o los pastores no se metan en esto a menos que tengan la voluntad de continuar confundiendo a la persona en cuestión, que puede ser un niño o puede ser un joven o puede ser un adulto. Esto es independientemente de la edad. Por eso la ley es clarísima. La leo de corrido, se permite el acompañamiento médico, atención psicosocial o acompañamiento religioso destinados a reafirmar la identidad de género autopercibida. Esto es muy interesante porque en el nombre de la diversidad, en realidad te están obligando a una única elección que ha sido tomada por un lobby que ha cooptado determinadas instituciones del Estado y que ha generado proyectos de ley como este. Nael, no sé si vos querías decir algo más. No, me gustaría. Listo. No. Pensé que me habías hecho seña para la palabra, perdón. Entonces, si les parece, hablemos un segundo sobre el financiamiento de esto. Vamos a ver, acá tenemos alguna información sobre cómo la Fundación de Soros, uno de los hombres más ricos del mundo, muy vinculado a todo lo que es la agenda globalista, la agenda progre y la agenda woke. No son exactamente lo mismo ambas cosas, pero es todo parte de un mismo combo. Hay, entonces, lo voy a poner en la pantalla para que lo puedan ver. Acá está. Estos son datos que salen de la base de datos de Open Society Foundations, que es la fundación del señor George Soros. Esto ha sido investigado por Camila Rojas. Así que adelante, Camila, háblanos sobre esto, por favor. Listo. Entonces, ¿qué pasa, querido Agus? Acá vemos un tema bien particular y es que cuando yo tuve una conversación con la ponente, la creadora del proyecto de ley que se llama Carolina Giraldo, el año pasado.
Y ella en esa conversación que tuvimos por redes sociales me dice quiénes eran las personas que estaban detrás del proyecto de las organizaciones. E indudablemente desde el año pasado yo comienzo a hacerle seguimiento, que es lo que comienzan a hacer. Y estas 5 entidades que vemos en la presentación son las que indudablemente están detrás del proyecto de ley. Entonces, ¿quiénes están? Está Profamilia como ejecutor. Ella en algún momento llegó y dijo, no, nosotros simplemente Profamilia está apoyando, más no ayudó en la formulación del proyecto. Está la Fundación GAT, que es el grupo de apoyo de acción de personas trans. Tenemos la Fundación de Hojas Blancas, que es un grupo feminista que acá se llama Las Volcánicas, El Espectador, que es uno de los medios de comunicación, y Caribe Afirmativo, como su nombre lo dice, está enfocado en las casas afirmativas de la percepción de las personas. En este caso, han aportado, si bien ahí ven los valores en pantalla, pero han aportado un aproximado de $4 millones durante los últimos años, que en las cuales él está financiando todo esto. Entonces, si comenzamos a darnos cuenta que en Colombia equivale a 17.000 millones de pesos, es una barbaridad la plata que se está moviendo detrás de estas fundaciones. Y si vamos a ver un poco más, si quieres, ahí pasamos la siguiente página para ver. Dame un segundo. Ahí está. Bueno, ahí ha estado básicamente cómo son las pruebas de ese financiamiento. La gente creo que... Sí, esa es la base de datos de Open Society. Esto es de acceso público. Hay mucha gente que piensa que cuando uno habla de esto está haciendo una especie de teoría de la conspiración, pero la realidad es que es de acceso público. Son las bases que están abiertas en la propia OpenSocietyFoundation.org. Exactamente, entonces es como una explicación, ahí muestro cómo es el alcance de ellos en redes sociales, tienen un impacto aproximado de 2 millones de personas, y si vamos a la siguiente presentación, vemos cómo ellos comienzan a financiar todos estos proyectos en diferentes medios de comunicación. Son las mismas caras, y en esta diapositiva en especial, Agus, ahí es la que quiero mostrar, es cómo ellas trabajan en conjunto. Ahí está el testimonio de David, que cogen en este caso a la Iglesia Católica como el caballito de batalla sin ningún tipo de prueba, que le hicieron exorcismos, que les tiraron agua bendita, que los torturaron. Yo no sabía que el agua era una tortura por echarles agua bendita, pero bueno, en fin, no hay pruebas, no hay realmente que se haya hecho es un testimonio, nada más. Nada. Entonces vemos ahí en la pantalla, vemos cómo ellos entre los colaboradores, porque como si bien tienen alcance, cogen este video, lo suben, lo ponen en colaboración, y ahí se dan cuenta quiénes están. Están las Volcánicas, la Fundación GAT, All Out y Caribe Afirmativo, y pues David, que es el del testimonio. Y por el otro lado, al mismo tiempo, en El Espectador sale el mismo caso de David, en simultáneo contando la experiencia de Lazos de Amor Mariano. Entonces ahí nos damos cuenta cómo entre ellas comienzan a trabajar, e indudablemente toda esta conversación y todo esto que vemos, que ahí es los negocios detrás de la fundación, y bueno, después tuvimos un ataque cuando Nicolás Márquez estuvo acá en Colombia, pero acá comenzamos a ver que están muy enfocados hacia la Agenda 2030, entras a la página de la organización, ahí está el 2030, después la GAT dice cómo es que hacen los procedimientos a través de Profamilia, y Profamilia pues es el ejecutor, o Profamilia es el que hormoniza, Profamilia es el que recomienda las cirugías de cambio de sexo, e indudablemente cuando vamos a ver la financiación de Profamilia, estamos en casi $1.500.000. $1.500.000 que le ha dado Soros a Profamilia. Entonces ahí están los precios de los tratamientos en Colombia, cuánto cuesta una cirugía de cambio de sexo, cuánto cuesta la hormonización. Indudablemente que 17.000 millones de pesos no son nada para George Soros, cuando el mercado, precisamente por estos tipos de políticas, en el caso de Europa, están incrementando un 25% anual desde el 2020 al 2026. Entonces vemos ahí está básicamente, ahí vemos más o menos cuánto estaría ganando, unos 240 millones de dólares, y 9 millones de dólares por las cirugías de cambio de sexo si fuera solamente en Colombia. Entonces, más sumémosle el incremento, porque pues esto es sin contar el incremento de lo que esta Profamilia se estaría lucrando con todos estos niños que precisamente los están llevando a tomar estas decisiones tan importantes en su vida.
Ahí Nael, adelante. Y ojo que finalmente ese boom de estar metiendo estos proyectos de leyes en Latinoamérica, justo ahora, o sea, impulsándolos desde como el 2019 en adelante. De hecho, Open Society con su filial, ¿cómo se llama la clínica abortista? Planned Parenthood. Planned Parenthood, desde el 2019, si no mal me equivoco, empezó a hacer Sí. operaciones de reasignación de sexo y hormonización. Exactamente. Y todo eso. Y desde ese año, a partir del 2018, que fue cuando se sacó el reportaje de Trans Train en Suecia, fue cuando se empezaron a hacer las revisiones. Empezó Suecia, después Finlandia, Inglaterra, y así han ido avanzando en Europa, y en algunos casos de algunos estados de Estados Unidos, donde se están empezando a generar hoy en día, a partir desde el año pasado aproximadamente, bueno, en el caso de Suecia, que fue el primero, desde el año 2022, si no mal me equivoco, 2021-2022, cambiaron sus políticas y ya no están hormonando a menores de edad, ya no están haciendo cirugías en menores de edad, solamente en casos muy excepcionales, pero a partir de los 16 años, no al uso de los bloqueadores puberales. Y esto es lo interesante, porque a partir del 2022, el 2021-2022 es cuando se empiezan a generar estas políticas a nivel de Latinoamérica, donde empieza a entrar un financiamiento súper fuerte. En Chile, una de las organizaciones que recibe dinero de Tío Soros es OTD, y es una organización súper afirmativa, transafirmativa, una organización trans en Chile, y también pasó de recibir 100 millones de pesos anuales a recibir 500 millones de pesos anuales. Wow. Entonces, el tema está en que como en Europa y en Estados Unidos están empezando a perder batallas y están empezando a prohibir los tratamientos hormonales en menores de edad, justamente ahora están empezando a impulsar todos estos proyectos de ley para que el único tratamiento al cual pueden acceder los menores de edad es el tratamiento afirmativo, para que pidan a gritos los bloqueadores puberales, la hormonización y las operaciones antes de la mayoría de edad. Eso me llama la atención muy fuerte, y para mí es un tema de que están viendo que el negocio se les está cayendo en Europa, entonces traslademos el negocio a Latinoamérica. Exactamente. Quiero mostrar un último punto de la ley que quieren impulsar en Colombia, que están impulsando en Colombia, que es el artículo 12, prohibición de publicidad y eventos de asistencia masiva. O sea, no solamente van a prohibir psicólogos, prohibir médicos, prohibir sacerdotes, pastores que puedan dar alguna orientación que no sea la de meter hormonas y ese tipo de cuestiones, sino que tampoco eventos o publicidad de eventos masivos. Dice, ninguna persona natural o jurídica podrá hacer uso de los medios de comunicación para fomentar, publicitar o recomendar esfuerzos para corregir la orientación sexual, identidad o expresión de género de nadie. Tampoco podrán realizarse eventos de difusión pública y masiva que tengan como finalidad la persuasión a someterse a esfuerzos para corregir o reprimir la orientación sexual, la identidad o expresión de género que constituyan prácticas ECOSIEC. Bueno, entonces, por ejemplo, a ver, Pablo Muñoz Iturrieta tiene un libro titulado Atrapado en el cuerpo equivocado, que se dedica a recopilar un montón de literatura científica donde muestra, por ejemplo, que el transgenerismo está causado por factores sociales, por trastornos psiquiátricos, psicológicos. Bueno, ese libro pues ya no podrá tener una conferencia en Colombia. Ya no se podrá vender en Colombia, por ejemplo. Ya no se podrá leer en Colombia. Es decir, esto es un atentado contra la libertad de las personas. No solamente es un atentado contra los niños, tal como hemos hecho énfasis a lo largo de toda esta conversación, sino también un atentado contra la libertad del mundo adulto. Miren, a ver, yo tuve una experiencia una vez, hace más o menos casi 6 años ya, 6 años, en un lugar de México,
donde nos reunimos con un equipo de 4 psicólogos y más o menos 20, 25 personas LGBT, o sea, había homosexuales, había algunas lesbianas también, había algún que otro trans, etcétera, y era gente que por algún motivo no se sentía cómoda con su orientación o con su identidad de género, como le llaman. Bien, entonces acudían a este grupo de 4 psicólogos que estaban siendo muy perseguidos en México ya hace 6 años, muy perseguidos, y era todo casi digamos, semiclandestino. Y hablando con estas 20, 25 personas, porque compartimos todo un día de almuerzo, yo les preguntaba por qué ellos habían decidido buscar ayuda psicológica. Cuando uno prende la televisión y parece que no hay nada más fabuloso que ser parte del lobby LGBT, porque estas personas no estaban cómodas. Y lo que me dijeron fueron, miren, básicamente había 3 explicaciones, según la persona que me respondiera. Algunos de ellos era porque tenían como proyecto de vida tener una familia, pero no se conformaban con adoptar un niño o alquilar un vientre o algo por el estilo, ¿no? Ellos realmente querían la experiencia de tener hijos y sabían que en esas condiciones pues no iban a poder realizar ese proyecto de vida. Otras personas de este grupo tenían una clara convicción religiosa, tenían una fe bien determinada y me decían que ellos comprendían que el tipo de vida sexual que estaban llevando adelante, pues no se condecía con su fe y por lo tanto estaban en una contradicción entre su vida de todos los días y sus creencias más profundas. Totalmente legítimo. Es decir, ¿quién soy yo o quién es el legislador para decir que esto no es legítimo? Por favor. Y después en un tercer grupo de gente que era el menos cuantioso, pero habrán sido 2 o 3 casos, donde me decían que los ambientes LGBT los habían de alguna forma asqueado por el nivel de corrupción, perversión, no había estabilidad emocional, nunca habían podido concretar nada serio allí entre ese tipo de gente y entonces se habían dado cuenta que el problema estaba en que su orientación sexual, en este caso que eran 2 o 3 personas las que me dieron esta explicación, pues no les terminaba de cerrar el tipo de vida que les llevaba a tener. Bueno, son 3 explicaciones que no están abiertas a que el legislador juzgue si son legítimas o no. Son adultos. Si estas personas no se sienten cómodos con el tipo de vida que llevan por su orientación o por su identidad y quieren recurrir a un psicólogo que quizás puede y quizás no, como cualquier psicólogo, quizás te puede ayudar y quizás no, porque la psicología, discúlpenme, no es una ciencia exacta. Es decir, si uno viene con el argumento de que el psicólogo, si no te ayudó, pues entonces es que no sirve, bueno, entonces la psicología tenemos que tirarla a la basura cuanto antes porque hay tantas personas que han pasado por psicólogos y que no han obtenido nada. Pues bien, son riesgos que uno toma. El adulto, la persona mayor de edad que quiere con libertad recibir una ayuda que no sea la de la ideología de género, ¿por qué se le tiene que prohibir? ¿Por qué prohibirle un libro? ¿Por qué prohibirle una conferencia? ¿Por qué prohibirle un acercamiento a una iglesia? Es tratar como menores de edad estúpidos a personas adultas. Tenemos apenas 5 minutos más, tenemos que redondear. Estas fueron mis palabras finales. Yo ya no quiero tomar más tiempo. Ustedes son las estrellas de este video, así que empecemos con vos, Cami, tu última intervención. Nada, Agus, simplemente tienes toda la razón, es que no hay ningún tipo, no hay ni pastores ni sacerdotes saliendo a la calle a convertir homosexuales, la gente va simplemente por una decisión propia y voluntaria y la libertad individual se tiene que respetar y precisamente este proyecto de ley vulnera 9 libertades: libertad de expresión, pensamiento, culto, conciencia, doctrina, autonomía profesional, pluralismo, porque solamente todo es hacia una vía, libre desarrollo de la personalidad y derecho a recibir la información. Nosotros estamos en favor de la libertad, nosotros no estamos en contra de absolutamente nadie, simplemente que primero se tienen que respetar los derechos de los niños, el nivel de la conciencia de los niños. Segundo, dejarlos desarrollar, porque un niño no está pensando en orientaciones sexuales a los 4
4 años, independientemente tenga gustos o preferencias o quiera jugar con carritos o con muñecas. Eso se comienza a despertar a medida que va evolucionando el tiempo. Entonces, yo el mensaje que quiero dejar claro es que acá ni hay ni antiderechos. Hay personas que defendemos la libertad y la libertad es para todos, no para unos pocos. Esto lo que promueven es simplemente un totalitarismo y un autoritarismo hacia una ideología, y que la gente no se puede olvidar que precisamente que esto viene parte del socialismo y del progresismo que se está implementando en Latinoamérica. Entonces ese es mi mensaje, y gracias a ti por tu tiempo y por tu espacio, y bueno, feliz de estar con ustedes en este día de hoy. No, gracias a vos, Camila. Nael, tus últimas palabras del video. Bueno, yo quiero hacer un llamado a todos los adultos, sobre todo a los padres de familia, que sean conscientes con las cosas que se están legislando en nuestros países, porque son todos los países son el blanco de esta agenda. Estos proyectos de ley son absolutamente ideológicos y van absolutamente en contra de lo que son incluso los derechos del niño, donde en su articulado dice que tenemos el deber como adultos, y el Estado tiene el deber de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, incluyendo el más alto nivel posible en salud. Todo lo que estamos hablando respecto a lo que es el modelo afirmativo de género o el modelo afirmativo o terapias afirmativas son un mero experimento ideológico en favor de quienes se ven beneficiados económicamente por él. Es simplemente esto: están reventando a los niños, los están usando como ratas de laboratorio. No permitamos, por guerras ridículas como izquierdas y derechas, que sigan usando a los niños como caballitos de batalla y como ratas de laboratorio. Es nuestro deber como adultos parar estos proyectos de ley, parar esta experimentación en menores, y no permitamos que el sentido común se pierda por luchas tontas. A todo el público que hemos tenido en este video, nos ayudarían un montón si lo difunden para que más gente se entere de lo que está pasando. Lo mínimo que pueden hacer los que han llegado a esta instancia de este video es compartirlo en sus redes sociales y en sus grupos de WhatsApp. Además, los invito a seguir en redes sociales a Camila Rojas, la encuentran muy fácilmente con su nombre, así como lo ven en pantalla, y a Nael Condel, @NaelCondel con 2 L's, como lo ven también en pantalla. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nos encontramos en otra oportunidad. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.